En este curso estamos estudiando Doctrina y Convenios. Las revelaciones de este libro, recibidas por José Smith, son un testimonio personal y especial no sobre Jesucristo, sino de Jesucristo. Porque en estas revelaciones no hay una tercera persona hablando de Jesucristo, sino que es Él, el Señor mismo, el que habla en primera persona. Por tanto, sus palabras nos ayudan a sentir a Jesucristo mucho más cerca de nosotros. Y esto especialmente cuando nos habla de su expiación, que es lo que conmemoramos en los 7 días de la Pascua de esta Semana Santa, en la que recordamos el sacrificio del Cordero de Dios. Cristo es nuestra Pascua, que se sacrifica por nosotros y con su sangre nos redime a todos del cautiverio del pecado, como salvó también a Israel de su esclavitud en Egipto. Leemos en el Antiguo Testamento que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: «Sacad y tomad corderos para vuestras familias y sacrificad el cordero de la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una vasija y untad el dintel y los 2 postes con la sangre. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, Jehová pasará de largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir». Pascua es un término derivado del hebreo pesaj, que significa pasar de, porque el heridor pasó de largo de las puertas marcadas con la sangre del cordero, y los que vivían en las casas así marcadas se salvaron. Para que el heridor pasara de nosotros, fue necesario que el cordero sin mancha se sacrificara y que su sangre estuviera sobre ellas. De esta manera, Él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y en una revelación recibida en marzo de 1830, el Señor comparte con todos nosotros cómo se sintió al derramar su sangre para expiar nuestros pecados y salvarnos así del heridor. «Cuán dolorosos», dijo él, «fueron mis padecimientos, no lo sabes, cuán intensos, no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes. Porque he aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas, si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea dada al Padre. Bebí y acabé mis preparativos por los hijos de los hombres». Y al escucharle nos sentimos tan identificados con él que casi compartimos sus sentimientos en una profunda empatía. Y hablando de la empatía, Alma, en el libro de Mormón, profetizando al pueblo de Gedeón sobre la futura venida del Redentor, dijo que saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y morirá para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus enfermedades tomará él sobre sí,
para que sus entrañas se llenen de misericordia según la carne, para que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Y pregunto yo, ¿hay una manera más poderosa de llamar al arrepentimiento a toda la humanidad? Porque es el amor convertido en un llamamiento angustioso de un hermano mayor preocupado por sus hermanos menores o el de un padre inquieto por el bienestar de sus hijos. En otra revelación que dio en el mismo mes de marzo, un año después, en 1831, preocupado por nuestra salvación, dijo lo siguiente: «Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante él, diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre derramada por tu Hijo, y perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida eterna». Y añade, dirigiéndose a nosotros: «Escuchad, oíd mi voz mientras dure el tiempo llamado hoy, y no endurezcáis más vuestros corazones». Jesucristo llevó a cabo una expiación perfecta y nos ofrece sus frutos a todos nosotros, explicándonos los requisitos que se deben cumplir para que nos beneficiemos de ella. Estamos hablando, pues, de lo que se podría llamar la expiación de Jesucristo y yo, en la que aprendemos la manera en que me afecta a mí personalmente el sacrificio expiatorio. El apóstol Juan nos enseñó que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el profeta Ley también enseñó a su hijo Jacob que el Mesías se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, y añade que lo hace para satisfacer las demandas de la ley por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, aclarando que por nadie más se pueden satisfacer las demandas de la ley. En el libro de Mormón leemos que el rey Benjamín explicó a su pueblo que el Dios del cielo vendrá a la tierra que él creó, tomará un cuerpo, ejercerá su ministerio y morirá para expiar los pecados de quienes tengan fe en él y se arrepientan, añadiendo que se llamará Jesucristo y que no se dará otro nombre ni otra senda para lograr la salvación. Y termina el libro de Mormón con las palabras de Moroni enseñándonos que debemos venir a Cristo, amar a Dios con toda nuestra alma, mente y fuerza y abstenernos de toda impiedad, porque de esa manera Cristo nos redime de nuestros pecados y nos santifica por medio del derramamiento de su sangre. En una revelación que se dio entre finales del año 1832 y principios de 1833, el Señor establece una conexión necesaria entre la expiación y la resurrección, diciendo: «Ahora de cierto os digo que mediante la redención que se ha hecho por vosotros, se lleva a efecto la resurrección de los muertos, y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre, y la resurrección de los muertos es la redención del alma, y la redención del alma viene por medio del que vivifica todas las cosas, porque a pesar de que mueren, también ellos se levantarán cuerpos espirituales». Se llama cuerpos espirituales a los cuerpos inmortales o eternos, como explicó Amulek a Cedrón, diciendo que en la resurrección el cuerpo físico se vuelve inmortal, por lo que la unión del cuerpo físico con el espíritu se torna espiritual e inmortal para no volver a ver corrupción. Por tanto, en este caso, espiritual significa inmortal, no inmaterial, como algunos podrían interpretar equivocadamente.
En una revelación anterior, en septiembre de 1830, el Señor empieza diciendo: «Escuchad la voz de Jesucristo vuestro Redentor, el gran yo soy, cuyo brazo de misericordia ha expiado vuestros pecados». Y enseña lo siguiente sobre la resurrección: «Mas he aquí, de cierto os digo, que antes de que pase la tierra, Miguel, mi arcángel, tocará su trompeta, y entonces todos los muertos despertarán, porque se abrirán sus sepulcros y saldrán, sí, todos». La resurrección es, pues, universal. Todos resucitaremos sin excepción, buenos y malos. Y después de la resurrección viene el juicio final, y en el juicio sí habrá diferencias sobre el destino de unos y de otros. Y la revelación que incluye la llamada Ley de la Iglesia, dada en febrero de 1831, dice que los que enfermen y mueran, morirán para mí. Y añadió que para los que mueran en mí, la muerte les será dulce. Y repite en una revelación de agosto de 1831, «Sí, bienaventurados los que mueran en el Señor, porque cuando Él venga se levantarán de los muertos», hablando de la primera resurrección. Todas estas enseñanzas pueden ayudarnos a enfrentar la muerte con un poco más de esperanza si nuestra conexión con el más allá es la apropiada. Recuerdo que cuando yo era un adolescente de pocos años, mi madre me contó que su madre, mi abuela materna, murió diciendo que oía una música muy bonita. Y también recuerdo que un amigo me contó que uno de sus abuelos murió gritando: «¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir!». Y esos recuerdos me han acompañado toda mi vida y me han hecho meditar sobre mi propia muerte, sobre todo porque hace poco que he sido testigo de la muerte de mi padre, estando él y yo solos en ese momento. Y hablando del temor a la muerte que muchos tenemos, me impresionó y desconcertó en un principio leer en el libro de Mormón que Jacob enseñara que la muerte ha pasado sobre todos los hombres para cumplir el misericordioso designio del gran Creador. Algo se nos debe escapar a los que no queremos morirnos, si la muerte es parte del plan de misericordia de Dios. Creo que la clave está en dos doctrinas que debemos entender y conectar con la muerte física: las doctrinas de la resurrección y de la restauración. Estas doctrinas de la resurrección y de la restauración, unidas a la doctrina de la expiación, nos pueden ayudar al buen morir, que dicen es el fruto del buen vivir. Alma enseña la doctrina de la resurrección a Cedrón, diciéndole que la muerte y la resurrección de Cristo desatan las ligaduras de la muerte física para que todos se levanten de esa muerte. Los cuerpos se unirán a sus espíritus para no separarse nunca más. Y añade algo muy interesante o muy importante sobre la resurrección como una restauración, que después de resucitar conservaremos todo el conocimiento que hayamos adquirido, teniendo un vivo recuerdo de lo que fuimos y somos. Es decir, que conservaremos nuestra identidad después de la muerte, algo que preocupa y angustia a muchos, y que yo heredé en mis lecturas adolescentes de don Miguel de Unamuno, y que vemos también en Clemente de Roma, el más antiguo de los escritores cristianos después de los apóstoles. Clemente de Roma fue el primero de los padres apostólicos. Desde su infancia romana, Clemente se hacía las mismas preguntas de que estoy hablando. ¿Seguiré vivo después de la muerte? ¿Seguiré siendo la misma persona? ¿Olvidaré todo lo que fui? Alma enseña a su hijo Coriantón sobre la resurrección que el espíritu y el cuerpo se unirán y todo miembro y coyuntura se restaurarán al cuerpo,
y ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo se restablecerá a su perfecta forma. Y en una revelación de mayo de 1833, el Señor nos enseña que con la resurrección, el espíritu y el cuerpo inseparablemente unidos reciben una plenitud de gozo que no pueden recibir cuando están separados, rechazando así de esta manera las enseñanzas de los gnósticos, una secta hereje del principio del cristianismo que decían todo lo contrario, enseñando que la materia no forma parte del plan de salvación porque es malvada y negando cualquier relación de la divinidad con la materia y que Cristo tomara un cuerpo físico, muriera y resucitara. Es decir, rechazaban la expiación. Contra ellos escribió el apóstol Juan, diciendo que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Lo dicho por el apóstol Juan se confirma en las siguientes enseñanzas de Jacob en el libro de Mormón. Dijo: es menester que haya un poder de resurrección, porque si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse jamás. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras en la miseria como él. Estas palabras son una réplica dura, pero necesaria a todas las enseñanzas contrarias a la resurrección, especialmente del mundo oriental, con sus horrorosas y angustiosas enseñanzas alienantes de la reencarnación y del panteísmo. A todos estos testimonios sobre Jesucristo como Redentor, José Smith unió el suyo en nuestra época, en una visión que tuvo en febrero de 1832 junto a Sidney Rigdon, diciendo: y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre. Y tenemos el testimonio del mismo Jesucristo en persona, que se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland el día 3 de abril de 1836, que era precisamente domingo de resurrección, diciendo: soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. He aquí vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí, por tanto alzad la cabeza y regocijaos. Regocíjese el corazón de vuestros hermanos y el corazón de todo mi pueblo. Regocijémonos, pues, todos, hermanos y hermanas, en esta Semana Santa, en estos 7 días de la Pascua, como nos pide nuestro Señor, porque Él ciertamente murió por todos nosotros y ha resucitado. Y la promesa es que nosotros, aunque también moriremos, resucitaremos como Él para no morir nunca más. Y si somos fieles, viviremos con Dios en gloria para siempre.